¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un análisis, una respuesta a nuevos ataques contra la nueva derecha en México y a Eduardo Verástegui. Esta vez el que escribió en contra de nosotros es Bernardo Barranco, un conocido, prestigioso diríamos, intelectual de izquierda que se ha especializado en temas religiosos y mucho de su análisis es cómo está vinculada la religión con movimientos sociales y políticos en México sobre todo. El artículo de Barranco fue publicado en La Jornada este miércoles 13 de septiembre y se intitula La impostura del ultraderechista Eduardo Verástegui. Miren, aquí para empezar dice que Eduardo Verástegui sostuvo en un video: yo sueño con un México que le permita a Dios ser el centro de nuestra nación. Y esto al señor Barranco le parece algo terrible, porque dice que transgrede, ojo con esto, que transgrede el carácter laico del Estado. Esto es algo equivocado, por supuesto, porque manifestar lo que uno piensa y sus creencias es un derecho humano y la libertad religiosa no se tiene por qué esconder, no transgrede de ninguna manera lo que él dice. Luego el señor Barranco se mete en un tema muy peligroso cuando dice que el ultraderechista religioso de un plumazo nos regresa a la colonia, cosa que es falso, ¿no? Dice donde la iglesia y la fe eran centrales en la sociedad. Hay que decirle al señor Barranco que el hecho de que la iglesia, la religión sean centrales en una sociedad, eso no tiene que ver con las leyes, no tiene que ver con un plumazo y no tiene que ver con los deseos de la izquierda o de la derecha. Es una cuestión estructural y eso solamente lo puede decidir la sociedad. Es decir, él está criticando que alguien como Eduardo Verástegui considere que Dios debe ser el centro de la sociedad. Estoy de acuerdo con Verástegui totalmente, ¿no? El que está equivocado ahí es en todo caso el señor Barranco por no dejar decidir a la gente qué es lo que quiere poner en el centro. De ninguna manera esto transgrede el Estado laico, eso es absurdo. Tú puedes poner al centro de tu vida lo que tú quieras y la sociedad puede poner en el centro a Dios, a la religión, a la iglesia o a quien quiera, ¿no? Hay gente que pone al centro el dinero, hay gente que pone en el centro el hedonismo, hay gente que pone en el centro al trabajo, al capitalismo o sus empresas o su familia o lo que sea, y es respetable, pongan lo que pongan mientras no sea algo criminal, mientras no sea algo que esté fuera de la ley. Y de ninguna manera poner al centro de la vida a Dios es algo medieval, eso es algo que todos los católicos vivimos día con día, es algo pues que debemos hacer, no tiene que ver con la Edad Media ni nada. Entonces, ¿qué deberíamos de poner los católicos al centro de nuestra vida según usted? Si no es a Dios, díganos qué otra cosa. ¿Le preocupa a usted que alguien ponga a Dios en el centro de la vida, que proponga eso como recoger la voluntad cristiana de un país con un 88% de cristianos como es México? Ojo con esto, entonces no quiere que, según regresemos al poner a Dios en el centro, a la Edad Media. ¿Por qué? Porque ahí, en la Edad Media, dice Barranco, Dios era la fuente de legitimidad del poder y no el voto popular de la población. Es decir, el señor Barranco está proponiendo de forma implícita que la nueva derecha intenta reemplazar la democracia por una teocracia, que el único que va a decidir qué gobernante llega al poder es Dios. Esto es un error absurdo de apreciación, o sea, en ningún momento hemos propuesto una teocracia. Dice que en la Edad Media el que legitimaba al poder era Dios. Bueno, pero en este momento hay una democracia y quien legitima, quien vota es el pueblo. La gente va y elige qué gobernante quiere. Y nosotros nunca hemos propuesto cambiar la democracia por una teocracia, por un régimen autoritario en lo más mínimo. No sé de dónde saca esto. Esto es para meter miedo a la gente que piensa que somos unos locos fanáticos y que estamos en contra de la democracia, cuando al contrario, si la gente que en México, pues eso en su mayoría cristiana, elige un gobernante católico, me parece que está excelente, pero la gente va a elegir. Es una democracia, ojalá fuera una democracia con orientación
cristiana, porque esto sería muy representativo de México. Enseguida, la columna del señor Barranco no pierde oportunidad en descalificar o intentar hacerlo a Verástegui llamándolo de ultraderecha, y de paso llama amargados a gente que sembró antes que nosotros, como los Serrano Limón, los Abascal Carranza, Ardavín, Arzac y Aranda. Luego la columna, de manera realmente ventajosa, trae a colación, sin que tenga realmente nada que ver, a un tal señor Antonio Berumen, que fue manager musical de grupos diferentes, entre ellos de Cairo, donde participó Verástegui, y que ahora este señor Berumen está supuestamente oculto en Europa porque enfrenta, dice Barranco, 10 demandas por acoso y abuso sexual. Bueno, respecto de eso hay que decir que pues si el señor enfrenta esas demandas, pues que sea investigado, ¿no? Y si va a un juicio y lo encuentran culpable, pues tendrá que pagar por sus delitos en caso de que los haya cometido, ¿no? Porque se intenta hacer ver a Verástegui como si estuviera encubriendo de alguna manera aquello que supuestamente o presuntamente habría sucedido. Y yo creo que Verástegui no encubre absolutamente a nadie. También dice de paso, con mala leche realmente el señor Barranco, que la prensa de la farándula liga a Verástegui con amoríos con el también cantante Ricky Martin. Respecto a esto, nos parece increíble que Barranco esté retomando los chismes de aquellos, entre comillas, reporteros de la prensa farandulera. Ya se dijo muy claramente que no tuvieron nada que ver ellos dos, solamente se conocieron, y eso es todo. Y luego viene la peor parte de la columna, lo que realmente no tiene nada de fundamento. Dice Barranco: me causan estupor los personajes que se quieren hacer pasar como santos. Verástegui ha destacado desde hace tiempo por su celibato. Dice tener 18 años de abstinencia sexual. Y luego sigue la columna: recuerdo de inmediato a Marcial Maciel, que se ungía con aires de santidad. Estas comparaciones que hace Barranco entre Verástegui y Marcial Maciel son inadmisibles. Verástegui no se quiere hacer el santo al ser célibe, y si él quiere ser célibe es su problema. ¿Por qué nos debería de interesar? Yo no he visto que se dé aires de santo, simplemente se decide pues no tener relaciones sexuales, pues es muy su problema. Tampoco me importa cuando la gente del colectivo LGBT hacen esto o hacen aquello, eso no nos debe de importar. La cama, las prácticas de la cama se deben de quedar en la cama, no se puede hacer política con esto, pero aquí el señor Barranco está tomando lo del celibato como un argumento de desprecio, de rechazo. Tan es así que dice que eso le recuerda el celibato de Verástegui, no sé por qué, no tiene justificación. Dice que eso le recuerda a Marcial Maciel, quien es un conocido abusador de menores, que ya murió, pero que también tenía que haber ido a la cárcel, por supuesto. En esto sí queremos ser muy claros. Todo aquel que abuse de un niño, sea quien sea, tiene que ir a la cárcel. Así que no hay ninguna justificación en que el señor Barranco esté tratando de hilar la castidad o el celibato de Verástegui con los abusos de Marcial Maciel. Eso no tiene nada que ver. De verdad, esto es para denigrar, es una campaña negra para denigrar la figura de Eduardo Verástegui. Además, escogió la peor de las comparaciones el señor Barranco, porque justamente lo que hace Verástegui, a lo que ha dedicado los últimos 10 años de su vida, es a defender a los niños contra los abusos, a defender a los menores de edad de todo el mundo realmente contra la trata con fines de explotación sexual. Y de eso trata la película Sonido de Libertad. Por si no la ha visto el señor Barranco, se la recomendamos. Así que no se justifica en lo más mínimo pensar que como es célibe Eduardo Verástegui tenga algo que ver con lo que haya hecho o dejado de hacer Marcial Maciel u otro de los personajes que menciona en su columna. Y bueno, para cerrar esta columna, el señor Barranco dice que la ultraderecha, ya dijimos 1000 veces que no somos ningunos ultras, pero este señor insiste porque se trata de descalificar a la derecha, a la nueva derecha. Dice: la ultraderecha reivindica la familia tradicional, impugnan a las teorías de género, repudian las minorías indígenas y sexuales,
así como rechazan el lenguaje inclusivo. Por supuesto que hay que contestarle al señor Barranco que la nueva derecha, que no es ultraderecha, la nueva derecha sí reivindicamos la familia tradicional y también impugnamos o nos oponemos a la ideología de género, pero jamás hemos repudiado a ninguna minoría. En este caso él menciona la indígena y las sexuales, pero para nada. Nosotros tenemos a mucha gente indígena con nosotros y también hay homosexuales en nuestro movimiento. No tiene nada que ver su condición sexual. Aquí no les estamos preguntando por qué no hacemos una bandera de la condición sexual. Una cuestión es que alguien sea homosexual y otra cosa que tome la bandera del arco iris y haga un movimiento político. Son dos cosas bastante distintas. Amigos, siempre es importante aclarar estos escritos porque de otra manera se van dejando sembradas ideas que son totalmente falsas. La nueva derecha es la gente popular que trabaja, que cree en Dios, que tiene respeto por la comunidad, que ama su país. No es nada como lo quieren plantear aquí como un complot internacional y no sé qué. O sea, todo esto son puras patrañas. Entonces, pues, qué bueno que ya quedó aclarado. Muchos saludos amigos, que Dios los bendiga. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Y que viva Cristo Rey.